Mi Podcast, un espacio único para transformar tus ideas en contenidos y lanzarlos a todas las plataformas digitales. Conoce el estudio. Haz Mi Podcast. Si yo ya sé que él termina antes y a él se le dificulta, hago mancuernas y esto ayuda mucho porque los niños entre sí mismos, entre sus iguales, se entienden mejor. ¿Y cómo equilibras, por ejemplo, porque vas a tener en un salón, no sé, ahorita que los salones son como de 20 o 30 niños, a lo mejor tienes 2 niños o 3 con alguna dificultad en el aprendizaje, ¿cómo equilibras para poder atender a esos 2, 3 y no desatender a los otros 20? Date la tarea de conocer tu alumno, porque ningún niño con autismo es igual, ningún niño con TDA es igual, ningún niño es igual a ningún otro niño. Oye, en esto del consejo técnico, ahorita que lo mencionas, es el último viernes de cada mes, Así no hay es. clases porque se están capacitando los maestros. Así es. ¿Ven este tipo de temas también de cómo ayudar a los niños con dificultades en el aprendizaje y esto? Pero si yo tengo mi planeación siempre muy bien estructurada y siempre con un plan B, porque a lo mejor yo tengo una actividad muy bonita y se me va la luz y entra en crisis mi niño que tiene autismo. ¿Tu hijo tiene dificultades en el aprendizaje y quieres saber cómo es que en la escuela lo pueden detectar y cómo les pueden ayudar los maestros o las maestras? Bienvenidos a Neuronas en Desarrollo, el podcast donde hablamos sobre cómo potenciar el desarrollo físico, mental y emocional de los niños. Soy el Dr. Pepe Vizoso, neurólogo pediatra. En nuestros primeros episodios estuvimos hablando sobre diferentes tipos de dificultades en el aprendizaje y en cada uno hacíamos mucho hincapié de la importancia del trabajo en equipo, que tenemos que trabajar todos juntos, la familia, los médicos y las escuelas. Y es por eso que hoy tengo como invitada a la licenciada Alicia Ramírez. Ella tiene la licenciatura en Educación Preescolar, maestría en Educación con enfoque en innovación de la práctica docente, múltiples diplomados y talleres, y tiene una amplia experiencia como maestra. Estuvo en el Colegio Miraflores de León, en el Colegio Montessori de León, y da clases actualmente en la licenciatura de Pedagogía de la Universidad de León, impartiendo materias como comunicación educativa, educación especial, dificultades en el aprendizaje, pedagogía comparada e historia de la educación en México, análisis del proceso cognitivo. Y aquí en León es ampliamente conocida como la Miss Lizzy. Hola, Miss Lizzy, ¿cómo estás? Hola, doctor Vizoso, muy bien. Muchas gracias por el espacio que nos estás dando y esta voz que nos das a los docentes, porque en realidad estamos con estos chicos la mitad del día. Y así es. Y muchos de los comentarios que me hacían es, bueno, hablas de hablar en equipo, pero pues ¿cuándo vas a invitar a una maestra? Queremos oír la opinión de los maestros de cómo detectan esto y cómo los apoyan. Y la verdad, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Con mucho gusto, a tus órdenes. Pues vamos a empezar a entrar en materia. Claro. A ver, por ejemplo, ¿cuáles son las señales que pueden observar las maestras en el aula y que los pueden hacer sospechar de que el niño tenga alguna dificultad en el aprendizaje? Excelente pregunta. Lo primero que tenemos que hacer como docentes es mantener una continua observación. Y de esta observación partiremos al ritmo. Si me brinca el ritmo de algún alumno, tengo yo que ver como con el promedio de los demás. Primero tengo que descartar que no sea algo físico. Esto es, que el alumno escuche bien, que esté en el asiento adecuado, porque a lo mejor está chaparrito y lo ponen atrás, y que vea bien, ¿sí? De acuerdo. Primero descartamos algo físico. Después llevamos un diario de observaciones donde ahí se reportan los avances de sus compañeros y de él mismo, ¿sí? Después yo tengo una entrevista con padres de esa familia diciéndoles los síntomas que yo veo. Ok. ¿Sí? Después, si tengo que confirmar en qué edad y en qué momento se encuentra el alumno, porque no es una dificultad en el aprendizaje que un chiquito se tarde más en leer o no. Recordemos que cada alumno tiene su ritmo y su propia velocidad y no hay por qué sospechar antes de tiempo. Okay. Entonces tengo que ser experta en el grado que tengo para ver en qué etapa cognitiva se encuentra el alumno y de ahí partir. Ok. ¿Cuáles son los errores más comunes que has visto tú que pueden hacer los profesores al no detectar este tipo de señales o de detectar las demás? Pues mira, la primera es que a veces vienen con etiqueta, ¿no? Ay, ahí te va fulanito, es bien distraído o es travieso o no quiere trabajar. Pero todos estos son síntomas de que tenemos que dar
un análisis a ver qué está pasando con esta personita. Ok, ¿sí? de acuerdo. Porque muchas veces si yo no escucho o no veo bien, pues me voy a distraer, ¿sí? Si tengo algún tipo de TDA, también me voy a distraer fácilmente. Y el distraerme implica que puedo hacer otras acciones no muy gratas en el aula, como pues empezar a hacer algún tipo de desorden o empezar a molestar a los compañeros. Por eso yo tengo que tener la certeza de conocer a cada uno de mis alumnos individualmente y observarlos. Ok, ¿sí? entonces los errores podrían ser el tener como un prejuicio de que tú sabías que en el ciclo anterior este niño se portaba mal. Tal. Y puede haber habido X razones que en ese salón hicieran esto, entonces no puedes tener ese prejuicio y dar por hecho que cuando esté contigo en tu salón va a tener las mismas conductas. Ese sería uno. El otro podría ser no presta atención, se duerme en clase, tal vez se distrae demasiado. Esos son factores a observar. Y también otro que se nos cubre mucho es la conducta, ¿sí? Un niño que no te está poniendo atención, que no entiende lo que está diciendo la maestra, pues se va a disfrazar en conductas no deseadas dentro del aula. O sea, que porque no está entendiendo va a tener problemas de Sí, conducta y el origen de ese problema de conducta es que no está entendiendo de lo que le están hablando. Así es. Ok, muy interesante. Oye, por ejemplo, ¿qué tipo de adaptaciones o estrategias usan ustedes en las escuelas para apoyar a estos niños con dificultades en el aprendizaje? Mira, primero que nada hay que tener como la observación. Yo no puedo decir el día 2 del primer mes que este niño tiene algo, ¿sí? Ajá. Entonces yo llevo mi observación. El uso de pictogramas o este tipo de dibujos que nos pueden ayudar en qué estamos en ese momento dentro del aula son muy buenos. La otra sería la rutina, ¿sí? Yo diario debo de tener una rutina estructurada y lo reitero, no nada más es para los chicos con dificultades en el aprendizaje. También para todos los niños es importante que la maestra diario tenga una rutina de las indicaciones claras, pausadas y en segmentos. Claro, todas estas estrategias que puedes usar con niños con dificultades les sirven a los niños que no tengan ninguna dificultad, sí, ¿no? Porque puede pasar que tú estás en el aula y la maestra dio una indicación y se te fue por andar platicando con tu amigo, pero tú tienes ahí el auxiliar que te dice el libro de matemáticas, página 28, la Miss está señalando la indicación y no está molestando a todo el ambiente, porque tal vez, y es muy probable, que no nada más tenga chicos con TDA o con un chico con autismo, que hay que cuidarle mucho los sonidos, los ruidos. Entonces, para no alterar al grupo, con una sola vez la indicación clara y segmentada, el niño va a entender qué tiene que hacer. Entonces, las herramientas serían como cuestiones visuales, las rutinas. ¿Qué otro tipo de herramientas? Esto de dar la indicación en tiempos, ¿sí? Primero sacan su cuaderno, después abran tal página y dar un poquito de pausa y de silencio para que el niño pueda procesar o el niño que se me distrajo vea que sigue. Entonces, dar las indicaciones claras y fraccionadas, ¿no? No darle así todo el rollo de, si sacas y haces, sino paso por paso y írselo explicando. Sí, porque si tenemos un chiquito con TDA, nomás va a escuchar, saquen, y lo demás ya no va a saber qué pasó. ¿Y cómo equilibras, por ejemplo, porque vas a tener en un salón, no sé, ahorita que los salones son como de 20 o 30 niños, a lo mejor tienes 2 niños o 3 con alguna dificultad en el aprendizaje, ¿y cómo equilibras para poder atender a esos 2, 3 y no desatender a los otros 20? Sí, excelente pregunta, y nos pasa mucho esto. Nos encontramos con 23 que atender más 2 casos especiales. ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, desde el día 1, tú les dices a todos que manejamos respeto y empatía para todos los niños. Y la segunda es, ya que el manejo de mancuernas, que lo hacía mucho María Montessori, si yo ya sé que él termina antes y a él se le dificulta, hago mancuernas. Y esto ayuda mucho porque los niños entre sí mismos, entre sus iguales, se entienden mejor. ¿Sí? Entonces es una manera de área de oportunidad para el niño que te termina primero, no se me distraiga y me ayuda con el otro. María Montessori usaba mucho eso, el uso de mancuernas. La otra es tener materiales sensoriales donde el niño pueda como repasar para dónde va la A, para dónde va la O, ¿sí? Que tenga la libertad de levantarse y hacer eso. La otra es que
el respeto y la empatía, ¿no? Ajá. Si yo ya terminé, pues tengo que tener un poco de tolerancia para mi amigo que le cuesta un poquito más de trabajo. ¿Sí? Y mencionabas ahorita de tenerlas, que al principio les hablan mucho de tener las reglas, ¿no? De la empatía y eso. Yo creo que es muy importante que desde un principio tengan las reglas claras. Lo hacen como en visual también, tener las reglas del salón. Alguna vez me tocó que la maestra les decía, vamos a poner las reglas y las vamos a poner entre todos, ¿no? A ver, ¿tú qué crees que es importante que hagamos? Entonces las reglas las hacían entre los alumnos y la maestra y las tenían ahí escritas, visibles, y entonces era más fácil para todos estar recordando qué es lo que estaba bien o no, ¿no? Así es. El día 1 yo tengo que llegar a acuerdos con mis alumnos donde la directriz sea el respeto y la empatía, ¿sí? Ellos ya pueden decir, por ejemplo, en alguna ocasión me tocó un niño que me dijo, Miss, una de las reglas puede ser que no peguen chicles abajo del escritorio. Exacto. Y pues bueno, esa no se me había ocurrido a mí. Es una buena Era regla. un chico con autismo que le molestaba la sensación de que su banca estuviera con un chicle. Claro. Entonces, por eso es importante hacer este tipo de acuerdos donde los tomamos en cuenta también a ellos, porque ellos son parte de mi equipo, ¿sí? Yo no puedo trabajar si ellos no están de acuerdo y no saben lo que se tiene que hacer en su momento. Y aparte así los comprometes porque ellos mismos están poniendo las reglas, ellos pusieron ¿no? las reglas, claro. Es un compromiso, un acuerdo. Hemos hablado aquí mucho de la importancia de trabajar en equipo. ¿Tú cómo ves esto? De entrada, ¿tú crees que sí se da en las escuelas en general el que se trabaje en equipo para ayudar a estos niños cuando han tenido algún problema de aprendizaje? ¿Si has encontrado comunicación con el terapeuta, el psicólogo, la familia, el pediatra incluso? ¿Sí Claro. se da esta comunicación? Fíjate que tiene que ver mucho con la institución. Ajá. Por eso sí, yo siempre he dicho, la mejor escuela es donde tu hijo esté contento. Exacto. Si yo tengo un chico con necesidades especiales, un chico con dificultades en el aprendizaje, es importante que elijas instituciones que te permitan este contacto, ¿sí? Que el psicólogo pueda entrar a observar al aula, que tú puedas hablar con el psicólogo, que puedas hablar con el neurólogo pediatra. Todas estas herramientas nos ayudan y tú tienes que elegir la mejor escuela para tu hijo, que te dé estas condiciones. De acuerdo, eso es lo que yo les contesto también siempre, porque es muy común que a mí en la consulta me pregunten, ¿cuál es la mejor escuela para los niños con TDA? Digo, no es el sistema, puede ser sistema Montessori, puede ser sistema tradicional. Lo que tienes que buscar es una escuela que se comprometa contigo a ayudar a tu hijo, ¿no? Porque me toca ver los dos extremos, escuelas en las que no están comprometidas y entonces cada que el niño se para o cada cosa mandan reporte y la mamá recibe reportes diario y eso no ayuda a nadie. O el otro extremo, que lo dejan hacer lo que sea y un día va la mamá a la escuela y se encuentra el niño jugando en el patio, el niño ya está en sexto, no sabe ni leer y la mamá ni enterada porque pues, la escuela por no molestar no dice nada. Entonces no te puedes ir a los extremos. Quieres alguien que se compromete en ayudar a tu hijo. Sí, y también tener mucho la visión de que no todos tus hijos van a ir a la misma escuela. Ajá. Si uno de tus hijos necesita otras características, pues lo mandas a la otra escuela. Claro. No pasa nada. No por eso vas a ser mejor o peor papá. Exacto. Porque muchas veces los papás se juzgan por esto. Y no es necesario. La mejor escuela es donde el niño esté feliz. Sí. Porque luego a veces pagan justos por pecadores, ¿no? A lo mejor el hermanito estaba súper bien en esa escuela y era la escuela indicada para ese hijo en particular, pero este otro tiene otra forma de aprender y podría estar en otra escuela. Claro. Yo entiendo perfecto todo lo que implica en logística y todo para los papás. Sí, pobres papás. Yo sí creo que lo ideal sería que estén en la misma, pero cuando no se puede hay que estar abierto a eso, ¿no? Y que no quiere decir que un hijo sea mejor que el otro, simplemente pueden Son tener... diferentes. Exactamente, Son ¿no? diferentes. Diferentes. Y mencionando esto, hay escuelas donde te permiten cambiar la currícula de acuerdo a tu alumno. Esto es, si yo tengo un niño que tiene dislexia, le puedo dar grabaciones de los resúmenes y trabajarlos en casa con papás. Aquí es donde también entran los papás dentro de la escuela. La otra es los audiolibros, ¿sí? A lo mejor en alguna escuela no permiten el uso de tanta tecnología. Y bueno, la tecnología se usa con calidad y cantidad, ¿sí? Entonces hay que usarla a nuestro favor. Si tengo un chiquito con dislexia, puedo usar este tipo de herramientas. Perfecto. Y ya en el mundo real, ¿cómo ves esta comunicación con los terapeutas, la escuela, la familia y los médicos, neurólogos, o lo que sea? ¿Tú crees que sí se da como se debería dar o es un área de oportunidad? Es un compromiso como docente, ¿sí? Si yo me encuentro en el aula con una dificultad en el aprendizaje o con un niño con autismo, pues mi compromiso como docente es investigar, preguntar. No tengan miedo de preguntar, ¿sí?
Somos humanos, todavía no lo sabemos todo, y preguntar siempre nos da respuestas que nos pueden ayudar. Por ejemplo, yo les digo mucho, si yo el año pasado tuve a un alumno con TDA, puedo acercarme a la persona y decirle a la maestra anterior, ¿qué te funcionó con este alumno? O que no te funcionó. O que no te funcionó, o que le gusta, o que no le gusta. Es un compromiso como docente, comprometerte, conocer a tus alumnos, qué les gusta, qué no les gusta, qué tipo de canal necesitan para un mejor aprendizaje. Entonces yo diría que es un compromiso, ¿sí? Ahorita tenemos muchísimas herramientas. Yo puedo buscar en internet qué es TDA, qué es autismo, usar todos estos elementos, no rendirme, porque hay días que dices, no, yo no sirvo para esto, ya no puedo más. No rendirme, busca apoyo. Ten siempre tu maestra, tu guía, tu persona con quien puedas hablar y preguntar. Y para eso estoy yo con muchísimo gusto. Siempre les digo a mis alumnas, si se les atraviesa por ahí algo, háblenme. Con mucho gusto lo solucionamos. Ok, excelente. Muy bien. Oye, ¿consideras que la formación que reciben los maestros en su etapa inicial, lo que les enseñan a la hora de estudiar la licenciatura en educación y esto, les tocan todos estos temas lo suficiente? ¿Tú crees que saliendo de ahí tienen las herramientas suficientes para poder tener alumnos con dificultades en el aprendizaje? Fíjate que yo creo que nos falta pulirnos en esa área, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo puedo detectar que uno de mis alumnos tiene algún tipo de dificultad y luego, ¿qué hago? ¿Sí? Ajá. Entonces ahí es donde entra pues la práctica, ¿sí? El tener este tipo de rutinas, herramientas, materiales y estrategias de normalización, porque pasa mucho que me distraigo para atender a este chiquito y el otro resto del salón hace fiesta. Entonces, ahí es también donde entra la empatía, ¿no? A ver, chicos, estoy ocupada con esta personita, por favor, ya saben qué tienen que hacer. Dentro del aula puedes tener libros, puedes tener botellas de calma, puedes tener diferentes dibujos, porque no precisamente los tienes que tener estudiando matemáticas, estudiando filosofía, estudiando biología. Ellos pueden tener este tipo de herramientas que los ayuda a tranquilizarte, que te ayuda a tener una normalización dentro del aula y que tú puedas dar esta atención de persona a tu alumno. Entonces, si al salir de la licenciatura no tienen todo este conocimiento de cómo trabajar con estos muchachos, ¿qué tipo de herramientas o qué crees tú que pueden hacer o dónde pueden ellos obtener esta información? ¿Hay diplomados, talleres, maestrías? Hay talleres, sí. De hecho, yo me especialicé con talleres y diplomados. Y también, pues, como les reitero, ahorita en internet hay 1000 herramientas, videos, personas que se dedican a dar este tipo de información y preguntar. Sobre todo, no tener pena de preguntar, porque ay, no, si pregunto van a pensar que no estudié bien mi pedagogía o que no salí bien de la licenciatura. Nadie sabemos todo, no, claro. ¿sí? Entonces, el hecho de que si yo ya sé que la maestra fulanita tiene experiencia, pues me acerco, la literatura, y finalmente volvemos a lo mismo, a la base, ¿no? ¿Cómo empezó María Montessori? María Montessori comenzó con niños con discapacidades intelectuales y se percató que este material también servía para los otros niños. Entonces, lo mismo puedo seguir usando en mi clase, en mi aula. No tengo que ser muy moderna ni muy antigua. Tiene mucho que ver con tu personalidad. Por ejemplo, si yo soy musical, pues uso la música. Si yo soy de pintura, uso la pintura. Si yo soy tiene mucho que ver con la personalidad del docente, ¿sí? Y no la tienes por qué perder. No tiene por qué ser un gendarme. Se ha confundido mucho la disciplina con malos tratos. Con malos tratos o como que va a ser el general. Ajá. De que aquí todos se callan y se forman. No, la disciplina puede ser esto. Amor, ya terminaste, ¿no? Ve por una actividad de la caja roja o de la canasta ajá. Tal y cual. Y entonces es tu estilo, ¿sí? No puedes perder tu personalidad a la hora de estar dentro de un aula, ¿sí? No puedes cambiar. Tu esencia es tu esencia. Siempre centrada en la empatía para los niños, para los papás, porque también eso a veces fallamos, ajá. Y para nuestros alumnos.
Como dices, es mucho la actitud que tenga el maestro, ¿no? Y sus ganas de seguir aprendiendo y la actualización continua, ¿no? Siempre hablamos de actualización médica continua. Los médicos siempre nos estamos actualizando. Yo creo que no deberían ser los médicos nada más. Todo el mundo tiene que estarse actualizando constantemente. Siempre que tengamos un humano, una persona bajo nuestra responsabilidad, tenemos el compromiso de estarnos haciendo este tipo de adaptaciones y de este tipo de cursos. Ahora tienen todos los maestros esto del consejo técnico, pues acabamos el consejo técnico rápido y vemos que es TDA, acabamos el consejo técnico y diseñamos un material para estos niños o hacemos una apuesta en común. ¿Qué te ha funcionado a ti con estos alumnos? ¿Qué te ha funcionado a ti con los otros? ¿Sí? No tengan miedo, de veras, preguntar es de sabios. Oye, en esto del consejo técnico, ahorita que lo mencionas, es el último viernes de cada mes, Así no hay es. clases porque se están capacitando los maestros. Así es. ¿Ven este tipo de temas también de cómo ayudar a los niños con dificultades en el aprendizaje y esto? Fíjate que sí depende mucho de la escuela, porque la SEP en sí te exige evidencias y un cierto trabajo. Ok. Por eso yo les digo que hay que hacerlo rápido y hay que meter este tipo de temas. Entonces, esos viernes la SEP tiene un programa de capacitación para los maestros. Así es. ¿Y en este programa no viene incluido estos temas de niños con dificultades en el aprendizaje? Yo creo que sí, porque mucho de la nueva escuela mexicana, que Ajá. ahora se llama así, Ajá. es la inclusión. Y parte de la inclusión es yo tener la habilidad de saber tratar a cada uno de mis alumnos con su personalidad. Ok. Hablando de inclusión, ahorita que lo mencionas, ¿cómo puedes tú como maestra fomentar un ambiente inclusivo y de respeto para los niños que tengan alguna dificultad en el Fíjate aprendizaje? que los niños son súper empáticos. Yo creo que nosotros somos los que les metemos los prejuicios, ¿sí? Porque me ha tocado, por ejemplo, un chico que una vez se fracturó su pierna. Bueno, todos querían ayudar al recreo a pasearlo, ¿sí? O un chico que tenía Asperger y que entraba en crisis, pues todos guardaban silencio y decían, silencio, hay que respetar a nuestro compañero. Entonces, yo creo que está en la actitud de cómo manejamos la situación como docentes, que cuando te pasa algo así, que entra un chiquito con autismo en crisis, lo primero que tengo que hacer yo como docente es mantener la calma, ¿sí? No te asustes, no va a pasar nada, es un momento de crisis. Por eso es tan importante saber, conocer a mi alumno. Si yo sé que le molesta o tal o determinado ruido, pues tratar de evitarlo, hablar con los papás. Y es un compromiso de docente hacia tu alumno. Oye, ahorita que está toda esta cultura de inclusión, eso, ¿tú sí has notado un cambio en esta cultura en los niños o en los maestros? ¿Tú sí crees que se está dando más esta inclusión? Así es, porque como ya está la inclusión desde que están en preescolar, los niños ya están familiarizados con estas personas. Antes los tenían encerrados, chicos que no salían más que de una escuela especial en su dificultad o en su especialidad. Y ahora ya los tenemos dentro del aula y se me hace algo muy enriquecedor como sociedad. ¿Por qué? Porque finalmente estas personas algún día van a ser adultas y necesitan tener fuente de ingresos y de trabajo. Y si yo estoy acostumbrada a tratar a niños con síndrome de Down, niños con autismo, y entonces para mí va a ser una forma natural, integrando siempre el trabajo en equipo dentro del aula, porque en un futuro yo puedo ser empresario y darles empleo a estas personas. Entonces, ¿tú sí has visto un cambio, hace unos años ahorita, de cómo los mismos compañeros aceptan a alguien que tenga alguna dificultad? Sí, porque ya conviven con ellos. Lo ven como algo normal. Sí, antes era, pues ese niño va a una escuela especial y hasta a lo mejor lo vean con un poco de temor, porque a veces lo desconocido nos da miedo. Pero ahora ya no, ahora ya sabemos que tiene una necesidad diferente a la mía y yo tengo la empatía, la paciencia que a veces me toca dar a mí, de tenerlo junto a mí o de incluirlo en mi juego o en las áreas de recreo. Ya estás acostumbrado. Oye, ¿cuál sería alguna de las principales dificultades que puede enfrentar un maestro al tener un niño con alguna dificultad en el aprendizaje? Pues es esta, ¿no? El miedo, el temor. Ya llegó este niño, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? O sea, el no saber qué hacer el no sería la saber primera. qué hacer. Y también el factor sorpresa, porque los niños te sorprenden todos los días. ¿sí? Hay veces que dices, esto me va a funcionar y no me va a funcionar. Pero si yo tengo mi planeación siempre muy bien estructurada y siempre con un plan B, porque a lo mejor yo tengo una actividad muy bonita y se me va la luz y entra en crisis mi niño que tiene autismo. Tengo que tener el plan B para contener al niño
y mantener la calma en el grupo. Pero para esto yo tengo que tener siempre mi planeación. Ok. Oye, yo sé que es muy difícil porque deberían ser muchos, pero un consejo práctico que le pudieras dar a una maestra joven que va saliendo y que va a enfrentarse a un grupo las primeras veces que se encuentre con un niño con alguna dificultad en el aprendizaje, ¿qué consejo le podrías dar? Pues que no está sola, ¿sí? Que no es la primera que se afronta a esto, que hay que tenerse paciencia, que hay que investigar. Sobre todo eso, date la tarea de conocer tu alumno, porque ningún niño con autismo es igual, ningún niño con TDA es igual, ningún niño es igual a ningún otro niño. Entonces, el hecho de que yo lo conozco, sé cómo manejarlo. Desde el día que te lleva sus útiles, si tú notas que sus nombres tienen una calcomanía de Pokémon, este niño le gusta Pokémon, por ahí puedo entrar. Date primero, los primeros días de escuela, a la tarea de conocerlos. Dibújame tu casa, dibújame tu familia, y también de ahí puedes extraer mucha información y conocerlos. Date a la tarea de un día en el recreo estar con un niño nada más. No te tiene que tomar todos los días de todos tus descansos, pero si tú te das diario 5 minutos a conocer tus alumnos, el primer mes ya vas a saber que a él le gustan los perros, que a él le gustan los gatos, que a él no le gusta esto, qué le gusta, qué no le gusta. Cuando los conoces, los puedes tratar mejor. Oye, y es muy importante cuidar la autoestima de estos niños, ¿no? De todos los que tengan dificultades en el aprendizaje. ¿Cómo le hacen ustedes o cómo le haces tú para cuidar su estado emocional y su autoestima en estos niños que igual ellos se dan cuenta de que tienen problemas? Entonces, ¿cómo le puedes hacer para cuidar su autoestima? Sí, claro, este es un factor súper importante. Si tú como maestra ya detectaste que el chiquito tiene problemas de lenguaje y tal vez en un momento los papás dicen, ¡ay, qué lindo! Pero va a llegar un momento en que sus compañeros se van a burlar de él. Y eso le va a pegar en su autoestima. O si tiene algún trastorno de déficit de atención y la mamá insiste en que tiene que seguir ahí y no está funcionando, aunque la maestra lo trate bien, porque eso es bien importante, él se percata de que no logra lo mismo que sus compañeros. Entonces, reitero, siempre hay que tener en tu aula la regla de la empatía y el respeto, ¿sí? A lo mejor el niño con TDA no es tan bueno para escribir un poema, pero es muy bueno para hacer un dibujo, pues esa es su área de fortaleza. Úsala a su beneficio. Súbele su autoestima. A ver, va a pasar fulanito a dibujar tal y cual. Si yo sé que mi niño tiene dislexia, no lo voy a poner a leer, lo voy a poner a hacer los números, otras cosas donde él tenga estas fortalezas, donde brille como el grupo, ¿sí? Es saber qué fortalezas tiene cada uno de ellos, no qué dificultades. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. ¿Qué fortalezas tienen tus alumnos? Y de ahí partir. Ok, entonces encontrar en qué es bueno y fomentarlo. Claro. Obviamente vas a apoyar lo que le cuesta trabajo, pero fomentar lo que es bueno para mejorar. Y no exhibirlos. Sí, porque eso es lo que los tumba su autoestima, ¿sí? Sí, claro. Y aunque no los exhibas, ellos se percatan. ¿Por qué mi amigo terminó antes que yo? Pero de alguna manera lo compensas exhibiendo las cosas buenas que pueden hacer, que todos son buenos en algo, ¿no? Claro. Aunque sea en decir buenos días o contar chistes, sí. Esa es su fortaleza, explótala. Claro. Y no expongas su área de oportunidad. Eso es privado entre tú, el papá y el equipo de pedagogía o tu ayuda psicológica que tengas dentro de la escuela. Oye, y tú sí notas que un niño que tenga la autoestima baja le llega a repercutir en el aprendizaje. O sea, si por alguna razón ya llega con la autoestima mal, eso le va a afectar, ¿no? En el aprendizaje y en la socialización y todo. Claro, me llegó a llegar un chico que me dijo, Lizzy, yo no voy a leer. Y yo, ¿por qué? Porque me dijeron que no sabía leer. Le dije, qué raro. Aquí los niños que vienen conmigo saben todo y son inteligentes y pueden. Un comentario. A lo mejor que hasta ni nos escuchó el niño. Bueno, no se lo dijimos directo, pero lo escuchó, le afecta muchísimo a un chiquito. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cómo se manejan estas cosas. Tener anulado el no dentro del aula. A ver, fíjate bien, checa tu respuesta, qué pasó aquí. Hacerlo consciente de dónde se equivocó para que pueda aprender y mejorar lo que no pudo realizar. De acuerdo. Oye, ¿y qué tan útil consideras las evaluaciones psicopedagógicas para planificar tus clases? O sea, si un niño tiene un problema de aprendizaje y
te dan un reporte de una evaluación con los psicólogos, ¿te es útil para ti el saber qué encontró el psicólogo? Claro que sí, es fundamental. Yo tengo que tener mis observaciones, las recomendaciones de un psicólogo o de un pedagogo y lo de los papás, porque este es un trabajo en equipo, ¿sí? Yo no puedo trabajar sola. Yo necesito ponerme de acuerdo con los papás. No nada más son las rutinas en mi aula, son las rutinas en tu casa, ¿sí? Es la manera donde que llegan al de la escuela, donde ponen la mochila. Hay un horario para hacer la tarea, hay un horario para comer, hay un horario para ver la tele, hay un horario para jugar, ¿sí? Las rutinas. Sí, las rutinas, y la disciplina, lo reitero, que es disciplina con amor. Exacto. No es el soldado. Esto es disciplina. Que tú te levantas a nadar a las 5 de la mañana es disciplina. Es disciplina, claro. Que yo te tengo como mamá tu lunch listo es disciplina, ¿sí? La disciplina se da con amor y a través de rutinas y acuerdos claros. Oye, y en un caso de algún alumno que ya tiene un diagnóstico, está con un tratamiento, ¿cómo le vas dando tu seguimiento a los avances que va teniendo este niño? Mira, la SEP nos sugiere y nos exige observaciones constantes en los niños. Y yo les digo que no tienes que escribir así, fulanito no le salió la R. Tú como docente debes de tener diario tu cuaderno y poner fulanito la R. Y tú ya sabes, ya cuando entregas niños, haces tu observación correcta. Otra cosa también es llevar un calendario de logros y de conductas, porque también muchas veces la alimentación, el exceso de azúcar, el sueño que lo acabas de comentar. O sea, yo lo primero que les preguntaba, ¿cuánto duerme tu niño? Pues se duerme como a las 10. No, un niño tiene que dormir 10 horas, ¿sí? Es que no puedo. Bueno, ahí ya viene la disciplina con amor de la rutina de que voy bajando el tono de voz, apago celulares, música, pongo oscuro para que el cerebro lea que ya va a ser la hora de dormir y tenerles diario. No se tiene que dormir a la hora que lo acuestas, pero sí tiene que saber que es la hora de acostarse y la hora de descansar. ¿Y tú tienes cada cuánto tiempo esta retroalimentación con los papás o cada cuánto tiempo se juntan para ver cómo va mejorando? Sí, mira, se hacen entrevistas, ¿sí? Si yo sospecho que tengo un chico con dislexia dentro de mi aula, lo primero es que tengo que citar a los papás, mostrar evidencias y hacerles saber en dónde debe estar su hijo, porque a lo mejor ellos ven la letra muy hermosa y no es lo adecuado de acuerdo a su edad. Entonces tú llevas tus evidencias, tienes un control de lo que debería de lograr este chiquito y no lo está logrando. Cuando menos tienes que tener 3 entrevistas donde tú das los síntomas como docente, ¿sí? Te le dices, mira, yo veo que se distrae o que me invierte el trazo o que me hace tal o cual. Entonces tú le sugieres, ¿no? Yo siempre le sugería, a ver, llévalo a checar su vista, llévalo a checar su oído, coméntalo con el pediatra, que a lo mejor todavía camina, su motricidad nos dice mucho también. Ajá. La motricidad no se mueve bien, se cae mucho. Entonces, después de estas 3, puedes irlos consultando con tus expertos dentro de tu escuela, que como es el departamento de psicopedagogía, el psicólogo, y tener estas reuniones con los papás cada mes. Cada mes. Haciendo un compromiso donde los papás se comprometen. Sí, me comprometo a tenerle este tipo de disciplina, a ponerle límites, a darle rutinas. Y tú vas viendo y comentando los avances o los retrocesos, porque a veces es retroceso, ¿sí? O que también investigar qué está pasando en la familia. Cuando nace un bebé hay un retraso para el chiquito, es muy fuerte tener un hermanito. Cuando hay un divorcio, cuando hay una muerte, cuando la mamá está deprimida o el papá está deprimido, todo esto yo como docente lo tengo que saber, ¿sí? Y tener un récord, ya vi que ya pasó esta etapa, ya pasó tal o cual, y seguir con comunicación constante con los papás. Aprovecho para decirles que los papás pidan las citas con sus maestras, no preguntar a la hora que están recogiendo a los niños. Ajá. O le dices a la abuela cómo se portó. No, a la abuela yo nunca le voy a dar un reporte de cómo se portó el niño porque es la abuela. Tú vienes cuando puedas y con mucho gusto te doy un reporte de qué pasó con tu chiquito. ¿Sí? La abuela no tiene por qué saber, ni tiene por... La abuela es la abuela. Exacto. La abuela va a disfrutar al nieto. Sí, claro. No tiene por qué educarlo.
Yo les digo mucho a los papás de mis pacientes también que pidan cita con las maestras, como tú dices, no en el pasillo, no cuando los voy a recoger, pero no necesariamente también cuando las cosas ya van mal, sino para conocer a la maestra, que la maestra te conozca y entonces se puede dar una mejor idea de quién es tu hijo y así apoyarlo, ya tenga alguna dificultad o no. Claro, y también no se asusten, porque yo tenía la costumbre de llamar a los papás para felicitarlos. Ajá. Sí, entonces le iba como al niño, ¿qué hiciste? ¿Por qué me está llamando la Miss Lizzy? No. A veces las maestras queremos conocerlos, queremos felicitarlos, porque también hay muchos papás que merecen esta felicitación. De acuerdo, muy bien. Oye, hablábamos hace rato también que ustedes no hacen diagnóstico, ustedes pueden observar y es muy importante porque también muchos papás llegan conmigo molestos por la forma en la que la maestra le dijo o lo que sea, ¿no? Es importante que si observan algo le hagan el comentario a los papás de que notaron, pero no hacer un diagnóstico, ¿no? Claro, y yo como maestra en pedagogía les digo, aunque estén seguros del diagnóstico, no lo puedes dar, porque en ese momento tú eres el docente. Tú das síntomas. Sospecho que se distrae, sospecho que invierte trazo, sospecho, me pasa esto. Tú das los síntomas, ¿sí? Y luego tú le dices a la mamá con mucho tacto, no se lo puedes decir el primer día, tienes que tener este tipo de entrevistas, mínimos 3 meses, para que la mamá vaya digiriendo y el papá. No es fácil recibir este tipo de noticias, hay que tener mucha empatía con los papás. Cuando nacen nuestros hijos, y lo digo como mamá, piensas que van a ser perfectos y todo va a estar bien, y la vida te da sorpresas. Entonces, también les hago mucho énfasis en que los papás no son profesionales de la educación, o no son pedagogos, o no son psicólogos, ni son neurólogos pediatras. Entonces hay que irles llevando por el camino con mucha empatía, con mucho respeto y mucho conocimiento, porque yo no le puedo decir, es que creo que tiene dislexia si yo no sé qué es dislexia. Ajá. ¿Sí? Entonces, mucho manejar la empatía, mucho el profesionalismo, como dices tú. Yo no le voy a decir en el pasillo, ay señora, su niño tiene dislexia, y tengo que respetar los momentos y los lugares. Ni dentro del aula mis niños tienen por qué saber qué necesidades tengo, ni fuera del aula, ni en el salón de maestros, ¿sí? Yo tengo un compromiso profesional con los papás y con mi institución. Si pudieras, para ir cerrando, si pudieras darle un solo consejo a los maestros en general de cómo poder ayudar a algún niño con una dificultad en el aprendizaje, ¿cuál sería? El primero sería mantener la calma. Ok. Sí, no te asustes. Importante. No te asustes, no entres en crisis, no grites, no llores, calma, ¿sí? Respira. Todos somos humanas, ¿sí? Y la segunda, pues preguntar, ¿no? Y es la que me ha servido a mí, conocer al niño, conocer a la familia, quién lo cuida, quién le da de comer. Porque ¿de qué me sirve que yo esté dando todo este tipo de indicaciones si tal vez la mamá no se hace cargo del chiquito o vive la mitad del tiempo con el papá y la mitad del tiempo con la mamá? Ajá. Entonces, esto también es equipo, claro. ¿Sí? No es que estamos divorciados, no importa, son los papás de este chiquito y los 3 y la comunidad de la escuela quiere el bien para tu chiquito. Entonces, todas las reglas, todas las sugerencias son las mismas en todos los espacios y con todas las personas. Claro, mantener la rutina otra vez. Con la excepción de los abuelos. Porque a los abuelos no los ellos sí pueden romper la ellos rutina. Sí pueden romperlas un poquito porque ellos ya te educaron a ti. Claro. ¿Sí? Ahora les toca ser abuelos y disfrutar a sus nietos. Sí. Ellos sí pueden romper las rutinas. Poquito los fines de semana. Muy bien. Lizzy, muchísimas gracias. Me dio muchísimo gusto tenerte aquí en el programa. ¿Dónde te puede encontrar la gente si quieres saber más de ti? ¿Dónde te pueden buscar? Claro que sí. Estoy en redes sociales como Lizzy Ramírez, en Facebook y en Instagram. Y ahí tengo muchísimos tips, muchísimas herramientas que se pueden usar para todas las edades y en todos los niños. Perfecto. Muy bien. Pues ya saben dónde encontrar a Miss Lizzy, que les puede dar más consejos al respecto. Pues este fue otro episodio de Neuronas en Desarrollo. Recuerden, si quieren apoyarnos, que sigamos produciendo este tipo de contenido, suscríbanse en el canal de YouTube, en Spotify, síganos en Instagram, en TikTok, en Facebook, en todos lados. Y recuerden, ayúdenlos a brillar. Haz mi podcast. Un espacio único para transformar tus ideas en contenidos y lanzarlos a todas las plataformas digitales. Conoce el estudio. Haz mi podcast.